acceder. Bueno, comienzo la grabación. Después yo estoy subiendo todo al canal de YouTube que estábamos utilizando el otro día. Están todos allí los videos. Bueno, repito. El objetivo del trabajo práctico que tenemos que hacer es poder construir y utilizar conceptos que podamos interpretar para después aplicarlos en casos concretos. ¿Ah? En nuestro trabajo práctico, nosotros tomamos una serie de artículos que yo se los doy, es decir, les indico en qué parte de la Constitución o con qué parte de la Constitución vamos a trabajar. Lo bueno, como le decía la compañera, que la Constitución Nacional solamente tiene una redacción que es concreta, tiene pocas ambigüedades, es decir, se basta a sí misma para definirse. Si decimos que la República Argentina es un modelo presidencialista, es eso, nos da una definición. Y de igual manera, da una definición sobre otros temas. Por ejemplo, el artículo 5, el 121, 122, 123, 124, 125 de la Constitución Nacional, son, si bien parece larga la enumeración, si ustedes van a leer la Constitución van a ver que es poca lectura. Es poca lectura, tienen unas cuantas líneas, cada uno de los artículos dicen una cuestión y se agotan y se bastan a sí mismos. Lo mismo el artículo 75, inciso 12, que es el de la coparticipación federal. Ese sí tiene una redacción un poquito más larga, pero también es perfectamente entendible por cualquiera de ustedes. Y también los artículos que tienen que ver con la Constitución de la provincia del Chaco. Yo les puse el 182, 204 y 206. ¿Está? Habíamos hablado, mejor dicho, yo les había colocado en el texto, que ustedes eran asesores especialistas en control de la hacienda pública. ¿tá? Y dependían de un ministerio en particular que era el de obras públicas y se suscitaban distintos asuntos que requerían de su consejo. Es decir, debían implementar un dictamen. ¿Cómo responden a este trabajo? Haciendo un dictamen. ¿Está? Y el caso que les doy es el siguiente. El presidente de la Nación Argentina, atento a una crisis de carácter económico que atraviesa el país, emite un decreto de necesidad y urgencia para reformar la ley de coparticipación federal de impuestos. El decreto es publicado en el boletín oficial, con efectos inmediatos, y usted es el asesor del intendente de la ciudad de Resistencia y entiende que dicho DNU afecta a las arcas públicas de su ciudad, entiende también que debe tomar una acción en el asunto. Conforme su formación y siendo director del departamento legal del municipio, ¿qué acción entiende usted que debe implementar? Ahí pueden responder. Eso en el dictamen. Debemos hacer esto. Judicializamos, reclamamos, hacemos una demanda, etc. Un amparo. Ustedes eligen, digamos, la solución jurídica. ¿Qué análisis hace usted de lo dispuesto por el presidente de la Nación? ¿Tiene facultades como para llevar a cabo las acciones descritas? Y ahí ustedes responden. El presidente de la Nación tiene facultades constitucionales, no tiene facultades constitucionales, queda claro, no queda claro. Eso lo publicitan ustedes. Después, era lo contrario, digamos, si tiene el intendente facultades suficientes para encabezar las acciones legales, es decir, si tiene el intendente del municipio representación legal de su municipio. Yo creo que la respuesta es clara, la respuesta es sí, evidentemente la tiene, ya los ayudo con eso. Y después una pregunta que es para llevarlos a ustedes a la reflexión, que es ¿en qué medida creen que la situación descrita en el caso afecta la cuestión del federalismo? ¿Está? Entonces, ustedes responden de manera analítica, como si fuera un dictamen, lo que tienen que responder. Queda suficientemente, porque había otras compañeras que me consultaron, ¿queda suficientemente explicado el trabajo práctico? ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Alguna tiene duda, por favor? Dígamelo. Si no se le ocurre ahora la duda, No, si profesor, se le ocurre ahora después la entiendo duda, bien. tengan tengan la confianza de preguntar, porque para eso estamos. Yo tengo una duda, profe. El tema de el accionar ante este DNU inconstitucional, si lo ponemos así y lo defendemos de esa manera,
que decreta el presidente y que afecta las arcas propias de nuestra ciudad. Sí, Vanessa. El tema del accionar es directo, porque nos habla del artículo, que nos vuelve al artículo 2, donde están los diferentes mecanismos de control que tiene la ciudadanía, por decirlo así, que es el artículo... Un momento, profesor. El 204, que nos habla de la ley orgánica municipal y nos habla de los derechos de iniciativa popular, la consulta popular y la revocatoria. Yo como intendente, o sea, el intendente tiene entonces la facultad directamente de presentar este reclamo ante la Corte Suprema para indicar que este DNU es inconstitucional, ya que afecta a mis arcas según la Constitución provincial. En realidad, y según también la ley de claro, ¿vos coparticipación. entendés que tiene que ser la Corte Suprema de Justicia? Te pregunto. Es que justamente, ¿me da eso o también me da como que directamente viendo diferentes casos que hubo donde se intentaron modificar algunas cosas, porque leí muchos casos, el de Entre Ríos, el de Santa Fe, lo que pasó con la ciudad de Buenos Aires, que por el tema de que, bueno, ese no influyó tanto porque era el mismo porcentaje, nada más que se destinó, se repartió el mismo porcentaje de la misma provincia. Y la mayoría fueron casos elevados a la Corte Suprema. Claro, les cuento algo, esto para vos, Vanessa, y para todos los compañeros. La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano judicial del país, es el más importante de todos. La Corte no interviene, salvo, o sea, no interviene como primer tribunal, salvo en algunas cuestiones que están en una parte de la Constitución, que es el artículo 117. Normalmente, inclusive los municipios, llegan a la Corte, los municipios, las personas particulares, las empresas, es decir, todo aquel que tenga un asunto con la Corte, llega en grado de apelación, es decir, no presentaron la demanda o mejor dicho, la acción judicial no se inició ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se inició ante un tribunal inferior. ¿Qué son los tribunales inferiores? Los juzgados federales y nacionales de primera y segunda instancia, y también la justicia de las provincias. O sea, uno llega, digamos, cumpliendo el grado de la apelación. O sea, yo voy, no sé, ante el juez civil y comercial número 1 de Resistencia, por ejemplo, podría ir. Él me dice que no, entonces me voy ante la Cámara, me dice que no, y ahí me voy al Superior Tribunal de Justicia de mi provincia, me vuelven a decir que no, y ahí si se dan ciertos requisitos, yo todavía puedo ir a la Corte. ¿Está? Por eso yo no les pregunto a ustedes dónde tienen que presentar, porque su formación no es todavía, no alcanza para hacerlo. Entonces yo no le pregunto ante qué tribunal tienen que presentarlo. Por eso le pongo la palabra tribunal, por ejemplo. O justicia, ocupen esa. No digan ante quién lo presentarían, porque podría estar mal. Igual yo no lo consideraría que está mal, pero formalmente sería un error. ¿Está? O sea, digan solamente ante un juez, ante un juzgador, ante la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. No te compliques tanto, Vanessa. No te compliques tanto. Pero sí está muy bueno lo que vos lees, porque evidentemente te interiorizaste del tema y dijiste, bueno, busco jurisprudencia. Eso que vos estás haciendo se llama búsqueda de jurisprudencia. Y la jurisprudencia es ver qué dijeron otros jueces antes sobre un tema parecido al que yo tengo que resolver hoy. Eso es la jurisprudencia, por lo menos la jurisprudencia en nuestro país. ¿Tá? Entonces, en nuestro país, la jurisprudencia es exactamente eso, es lo que dijeron los jueces anteriormente sobre un caso similar, parecido, igual al que yo tengo que resolver hoy. Y es un precedente. En nuestro país, los precedentes no son obligatorios. ¿Tá? Si la Corte, por ejemplo, si un tribunal dice una cosa y otro tribunal puede perfectamente decir una cosa distinta, porque la jurisprudencia en nuestro país no es obligatoria, como sí la puede ser en otros países. ¿Tá? Eso quería hacerles esa aclaración.
pero sí es útil. Sí es útil. O sea, cuando ustedes citan jurisprudencia no es una actividad inútil. Supongamos que dijeran, no sé, fueran los abogados de un caso particular. ¿Ah? Y pueden decir, en el caso provincia de Córdoba contra el Estado Nacional o Poder Ejecutivo Nacional sobre coparticipación federal del año 2016, la Corte dijo lo siguiente. Ahí está. Eso es una cita jurisprudencia. Yo no les pido que hagan eso, pero les cuento que eso existe. Por ejemplo, Vanessa se adelantó y se fue por ahí, que es un buen instinto el que ella tuvo, de buscar fallos anteriores o ver qué dijeron, qué dijo la justicia en casos similares. Ahora, pero no, ¿a qué voy con esto, Vanessa? Y te redondeo. No hace falta, no digas vos, la Corte Suprema, la Corte, mantenerlo en ese sentido más escueto para no complicarte tanto vos. ¿Se entiende, Vanessa? Claro, más general. Se eleva al reclamo a la justicia y listo. Si vos me Y de decís a la ahí, justicia, para mí está bien. Porque yo perfecto. no te pregunto ni grados de la justicia, ni a qué juzgado, ni si es competencia federal o si es competencia provincial. No, no, no. Si vos lo querés agregar porque lo sabés, está bien. Está bien. Pero yo no te pido. Yo no te lo estoy pidiendo. Eso también quiero ser claro. O sea, Y sería. me pasó algo Ya estarías yendo para leía el lado de la algo, excelencia ya. leía algo y me iba a otro enlace y me iba a otro enlace y así, y después me di Claro, cuenta y eran las 3 de la mañana. es que sí, sí. La jurisprudencia es mucha y muy abundante sobre todos los temas. Saber buscar jurisprudencia es algo que lleva mucho tiempo y mucho tiempo de formación para un estudiante o para un abogado. O sea, tiene su técnica que por una cuestión de extensión del tiempo que lleva no lo podemos hacer en esta materia. Es una habilidad útil inclusive para los no abogados. Inclusive para los no abogados, tener idea de qué dijeron antes los jueces sobre un tema determinado. No está mal, digamos, lo que quiera hacer Vanessa, pero ya te digo, sería una tarea, me parece a mí que, o sea, lo digo por vos, en realidad, sería como, me parece que mucho, sería como mucho para hacer. ¿Entendés? A eso voy. Se me ocurre que te verías en algunos problemas después para poder concretar una idea, porque aparte les cuento algo, a veces los fallos de la Corte tienen 300, 400 páginas y encontrar Sí. lo que dice o la parte que nos sirve es una página de esas 300 y eso lleva un entrenamiento. O sea, ahí, bueno, ahí para eso les diría, bueno, hagan la carrera de abogacía, que les va a ir bien, pero te lleva un tiempo eso. Porque es una habilidad que se adquiere como, no sé, como que el contador haga rápido, haga un encuadre técnico de la situación contable, o que el médico entienda un cuadro clínico rápidamente. Bueno, de esa manera también para eso ayuda la búsqueda de jurisprudencia, sirve para esas cosas. ¿Algo más? ¿Alguna duda más? Bueno, si se les ocurren otras luego, háganlas por favor, que yo las espero. Bueno, ¿qué tenemos? Estábamos viendo la estructura de los municipios, creo que habíamos quedado el viernes pasado. ¿O no? Yo tengo anotado acá en mi agendita que habíamos estado viendo el tema de los municipios en la provincia del Chaco. Sí, vimos lo que es la carta orgánica Bien, bien, sí, sí, sí. y esas cosas que estoy buscando. Bueno, ¿cuántos municipios tenemos en el Chaco? ¿Lo saben por las dudas?
Quiero ser honesto. Más de 60, creo que hay. Sí, no, quiero ser honesto, recientemente se 70, incorporó creo. un municipio más. 70, ay, mi perro 70. ladra, 70 creo que. 70. ¿Cuál es el que se incorporó? Voy a ser curiosa. No es Río Muerto, es... no me acuerdo si era Lapachito o Río Muerto. No, Lapachito no. Colonia aborigen, profe. No, Colonia Aborigen ya hace rato. Es allá arriba, en el departamento Güemes. A ver, ¿cómo era que se llamaba este? Los Río Frentones, Muerto. ahí está. Ahí está, Los Frentones. Los Frentones y Río Muerto, y de hecho había un problema ahí con... No, perdón, no es Los Frentones, dije mal. Pero es ahí al lado. A ver, estoy tratando de acordarme. Sí, le cuál es. estaba por decir, profe, Los Frentones está Los Frentones Río Muerto hace es el... bastante. Es en 2019. A ver, Los Frentones se aumentó, me acuerdo que en 2019 pasó de ser municipio de tercer categoría a segunda. Yo de hecho estuve en esa sesión, que fue en marzo del año 19. Por otras cuestiones estuve ahí, pero sí me acuerdo de qué pasó. Y estoy tratando de acordarme cuál es el segundo municipio que se creó. Porque de hecho nosotros tenemos, en nuestra provincia hay municipios y después tenemos también delegaciones municipales. Es decir, que son centros poblacionales que siquiera llegan a la categoría número 3, a la tercera categoría, por ejemplo, Itín, Pampa Landriel, La Sabana, Paranacito, no sé si hay otra más que me esté olvidando. No son tantas tampoco. Creo que había una que se llamaba Horquilla, Selva Río de Oro, el Huichí, el Pintado, allí en el Impenetrable. Son todas delegaciones municipales, es decir, no tienen un intendente, porque el ejido, o sea, la cantidad de personas, la extensión territorial, etcétera, no alcanzan para ser municipios. No obstante, esas personas tienen exactamente el mismo derecho que la que vive en Resistencia o la que vive en Saspeña, en Villa Ángela, o en San Martín, o en, no sé, a ver, en cualquier otra localidad de la provincia del Chaco, que de tener los mismos servicios. Y cuando digo servicios, no me refiero solamente a tener agua, luz como es, y caminos. No. La cuestión de servicios me refiero también a servicios tan importantes como la seguridad pública, es decir, contar con policía, la salubridad, escuelas, contar con algún tipo de representación del Poder Judicial. Ustedes saben que en el interior es re común ver a los juzgados de paz, ¿verdad? O a otra cuestión muy importante, los registros civiles. En muchas localidades, vieron que tenemos, casi siempre se da el mismo escenario. Vamos a una localidad, cualquiera, y alrededor de la plaza tenemos la comisaría, la escuela, la salita, el registro civil y el juzgado de paz. Eso es más o menos lo que como hay, y donde hay intendencias. ¿Está? Solamente la intendencia también está por ahí. O sea, todo alrededor de la plaza. Eso es más o menos lo que debería haber en cada una de las localidades. Ahora, sin embargo, puede suceder que ustedes vivan en una de estas localidades que les estaba diciendo, que no tienen, o por una cuestión poblacional, o sea, la cantidad de habitantes, no llega a constituir un municipio. Entonces, ¿qué suele suceder? Suele suceder que se crea la delegación municipal. Entonces, al municipio que tenemos más cercanos, se le otorga, digamos, la potestad administrativa sobre ese paraje, ese caserío, ese centro poblacional. Entonces, los servicios municipales
los va a prestar esa intendencia. Y a su vez, los habitantes de ese caserío, de esa localidad, van al momento de votar, participar de los comicios de esa otra localidad. Eso es una delegación municipal. Son muy comunes. Profe, ¿Sí? Sí, sí, en el sí. 2011 se creó el Espinillo y en El el 2015 Colonia Aborigen, son los últimos municipios. Muchas gracias. ¿Colonia? Colonia Aborigen, ¿Colonia Aborigen fue que el último? está de Machacay en el camino, o sea, por la ruta Sí, 16, conocemos. eh, hay que doblar a la izquierda. De hecho, vos sabés que fue, yo me acuerdo de esa sesión legislativa, estuvo picante, dato de color y anecdótico, porque al parecer, no sé en la actualidad, no cumplía con alguno de los requisitos objetivos, o sea, con el número de la población. No había suficientes habitantes para... Pero por otro lado, estaba la cuestión política, no partidaria, una cuestión política, digamos, que decía, no, bueno, miren, las personas de acá quieren organizarse, y está todo, bueno, otra cosa que es muy importante siempre tenerla en cuenta. Al momento de crear un municipio, implica mayor erogación para el erario público, porque los municipios, la estructura municipal, se mantiene con los aportes de todos los chaqueños, es decir, con los fondos del Tesoro Público. O sea, eso implica, crear un nuevo municipio implica gastos, porque hay que dotar al municipio nuevo de las herramientas necesarias para que pueda cumplir con sus funciones. Hay que darle, no sé, maquinaria, personal, gastos en instituciones, o sea, o para mantener las instituciones. Y normalmente eso implica que otra localidad deje de recibirlos. Acuérdense, esto seguramente principio muy básico de control. Necesidades infinitas y recursos limitados. ¿Tá? Esto ustedes seguramente lo vieron en otra materia. Bien, entonces tenemos 70 municipios en nuestra provincia, de todas las categorías. Yo les había hecho la pregunta un poco tramposa de qué municipios tenían carta orgánica. Ustedes lo hice así porque lo lógico sería pensar que es Resistencia, sí, es la primera ciudad que tiene que tiene una carta orgánica, en efecto, se la hizo, que no me acuerdo si fue en el año 99 o en el 2000. Y nosotros, como es la ciudad de Resistencia, que también tiene una delegación municipal, no sé si saben que tenemos la delegación municipal de la ciudad de Resistencia, mejor dicho, del municipio de Resistencia, en Colonia Baranda, que es una localidad que depende administrativamente de la ciudad de Resistencia. Y la otra ciudad era el municipio de la ciudad de José de San Martín, en el departamento del mismo nombre. Entonces, tenemos una cantidad también de municipios que tienen, según la cuestión poblacional y según su categoría, tienen la cantidad suficiente de personas para darse sus propias cartas orgánicas. Entre ellas podemos encontrar, no sé, Barranqueras, Charata, Fontana, Castelli, Las Breñas, Machagay, Saspeña, por supuesto, Quitilipi, Villa Ángela. Las ciudades más importantes, que son de primera categoría, pueden tener sus cartas orgánicas. También, de nuevo, la mayoría de las cuestiones están contempladas en la ley orgánica de municipios, porque hay una ley orgánica de municipios en nuestra provincia, que establece a grandes rasgos o generalmente las mismas cuestiones, es decir, cómo están organizados los gobiernos de los municipios y los departamentos que estos tienen. ¿Cuál es la obligación? ¿Cuál les parece a ustedes que es la obligación principal a la hora de constituir un gobierno de tipo municipal? ¿Qué debe, o mejor dicho, cuál es la regla que debe respetar el gobierno municipal siempre, digamos, a la hora de ser constituido? ¿Les parece a ustedes que puede haber un rey de Barranqueras? No, ¿verdad?
No, Entonces, no, no. No, Tiene que no, respetar tiene que respetar que la ley, o sea, mejor dicho, las formas que establece la Constitución Nacional y, por supuesto, la de las provincias, que es la forma republicana de gobierno. Entonces tenemos al intendente y tenemos, que es el jefe ejecutivo o el jefe del departamento ejecutivo del municipio, y tenemos a los concejales, que representan ¿a qué poder? Legislativo. El legislativo. Y ahora, ¿tenemos justicia en los municipios? ¿El departamento judicial lo tenemos representados? Y A través de está el juzgado de juzgado de falta, ¿puede falta, ser? Ustedes saben que no. No, esto. pero no tiene como No, carácter de poder judicial. Digamos. exactamente. Y lo digo con el máximo de los respetos. Pero lo único de juzgado que tienen los juzgados de faltas municipales es el nombre. Porque realmente no son o no son iguales que los jueces del Poder Judicial. Porque la verdad es que son empleados del municipio. Que concursan, sí, que pueden ser muy honestos y muy justos y muy adecuados en derecho, sus comportamientos y las sanciones que ellos impartan o las decisiones que tomen, pero la verdad es que ellos no son jueces propiamente dichos, ¿eh? Ojo, son parte del Poder Ejecutivo, o sea, son un departamento jurídico del Poder Ejecutivo. No obstante ello, es perfectamente legal que eventualmente un municipio pudiera tener su propio poder judicial. Ahora, les digo una cosa, no sé cuántos problemas solucionaría y cuántos en realidad, cuántos problemas nuevos se crearían. Por eso yo creo que está bien que está así, tenemos lo que tenemos que tener. Por otro lado, las resoluciones de los juzgados de falta se revisan por el Poder Judicial, es decir, si ustedes están en desacuerdo con una sanción emitida por un juzgado de faltas municipal, pueden ir en grado de apelación a la justicia. ¿Y por qué? Porque es una sanción administrativa, en definitiva. Por eso, digamos, tenemos estas posibilidades. Bien. Yo les había dicho entonces que el Chaco tiene una ley orgánica de municipios para todos aquellos municipios que no tienen carta orgánica, es decir, para todos los de primera que no la tengan, para todas las, los municipios de segunda y los municipios de tercera categoría. Era la ley 4233, el número de ley, que, a ver, vamos a buscarla, ya la busco rápido. Es la ley 854P, P de pato, antes ley 4233. Les busqué el nuevo. Los abogados que tenemos, que somos un poco viejos por ahí, todavía no tenemos los nombres, o lo mejor dicho, los números de la ley vieja. Yo les conté que en el Chaco hubo un digesto jurídico, ¿verdad? En el Chaco, en nuestra provincia, hace unos años atrás, se hizo un digesto jurídico, es decir, se tomó toda la normativa que estaba dando vuelta y se hizo una sistematización de las leyes. Se las separó por materias y en algunos casos se les dio un nuevo título y un nuevo número. Entonces las tenemos calificadas por materias, por ejemplo, las de derecho penal, las de derecho administrativo, las tributarias, es decir, todas las leyes están calificadas y clasificadas también en categorías, y cambia el número en muchas ocasiones. Entonces, digamos, de esa manera está sistematizado el sistema jurídico en la provincia del Chaco. ¿Por qué se hace esto? Porque muchas veces las leyes
no se sabía, o sea, a ciencia cierta, si a veces las leyes tenían contradicciones una con las otras, en el sentido de que había algunas leyes que estaban derogando otras y todo el sistema jurídico pensaba que la ley estaba aún vigente. Bueno, dado que tenemos menos de un minuto para que se corte la grabación, mejor dicho, en nuestra sesión, voy a, como termino aquí esta parte, mientras ustedes se desconectan y vuelven a entrar porque en un segundo nos echa a todos.